Buenos días, esta es la primera clase de la materia de trasplante de órganos, tejidos y células. En ellas vamos a ver un resumen de que a lo largo del año vamos a presentar. Como verán, los trasplantes no se constituyen como una especialidad médica, sino como un recurso terapéutico que brinda la posibilidad de supervivencia y de mejorar la calidad de vida de pacientes en diferentes especialidades. Como decíamos, a lo largo de la materia van a tener también la oportunidad de ver la cantidad de especialidades médicas que pueden beneficiarse con esta modalidad. Comenzaremos con las definiciones. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un trasplante es una acción que consiste en trasplantar de un individuo de la misma u otra especie a otro una célula, tejido, órgano o parte de él. Aquí vamos viendo en la fotografía lo que es un trasplante renal después de la revascularización. Observen las anastomosis vasculares, la arterial, la venosa y la ureteral, ¿no es cierto? Y el color que adquiere después de la reperfusión, que es similar a un riñón normal. El autotrasplante, autoinjerto o autólogo es aquel trasplante que se realiza en el mismo individuo. El más conocido de todos es el autotrasplante de piel. El isotrasplante o trasplante singénico es aquel que se realiza entre dos personas genéticamente idénticas. Los más frecuentes son los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas o el trasplante renal, ya sea con donante vivo o con donante fallecido. El allotrasplante u homotrasplante es aquel que se realiza entre una persona a otra genéticamente diferentes. Los más frecuentes es el trasplante renal con donante fallecido o incluso con donante vivo, el trasplante hepático, el pulmonar, el cardíaco, entre otros. Por último, el xenotrasplante, heterotrasplante o xenogénico es aquel que se realiza entre miembros de distintas especies. Probablemente constituye este tipo de trasplante en el futuro una de las modalidades de trasplantes que pueda solucionar la grave situación que tienen tantos pacientes en lista de espera. Si bien junto a esta presentación fue su vida la que corresponde al doctor Roberto Cambarieri sobre historia de trasplante, algunos conceptos debemos de recordar que son fundamentales. 500 años antes de Cristo, médicos chinos vislumbraban la posibilidad de que cuando un órgano dejaba de funcionar, en un futuro podría ser reemplazado por un órgano sano. En este cuadro desde el Rincón, expuesto en el Museo del Prado, médicos San Cosme y San Damián, se les atribuyó por la Iglesia Católica el milagro de reemplazar una pierna enferma por otra sana. Al atribuirse este milagro fueron canonizados como los santos patronos médicos para la Iglesia Católica. A principios del siglo XIX, Alexis Carrel describe las anastomosis vasculares, la anastomosis arterial, la anastomosis venosa, y con ellas describe las bases del trasplante hepático, renal y cardíaco,
Estas descripciones les valieron el otorgamiento del Premio Nobel del año 1912. En el año 1954, Merrill y Murray realizan con éxito el primer trasplante renal entre dos gemelos univitelinos. En el mismo año, Jean Bourget, en el Hospital Necker de París, realiza también con éxito, entre dos hermanos gemelos univitelinos, el primer trasplante en Europa con éxito. 1963 es cuando Thomas Starzl, trabajando en la Universidad de Colorado, realiza el primer trasplante hepático con éxito con donante fallecido. Se lo considera uno de los padres de la trasplantología. Lily Hay, en Minnesota, un año después, en 1964, realiza el primer trasplante de páncreas en una paciente diabética insulinodependiente con insuficiencia renal. Christian Barnard, luego de trabajar en Palo Alto, California, realiza el primer trasplante cardíaco en Sudáfrica en el año 1967. Esta fotografía corresponde al Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Trasplantes del año 1962, en donde vemos a los que se consideran padres de la trasplantología en los distintos aspectos que ella abarca. Más allá de la identificación de cada uno de ellos, que la podremos ver en la discusión, nos habla de una modalidad terapéutica moderna. Nuestra ciudad y nuestra facultad también tiene su historia, cuando el 16 de enero del año 1985, el doctor José Carlos Fassi, profesor de cirugía y ex decano de nuestra facultad, realiza el primer trasplante renal en la provincia de Buenos Aires. El trasplante renal es el trasplante que con mayor frecuencia se realiza en órganos sólidos. Aquí podemos ver un riñón enfermo portador de una poliquistosis renal y a la derecha del mismo un riñón sano proveniente de un donante fallecido, en donde estamos adecuando los cabos anastomóticos del mismo para poder ser insertados en el receptor. El proceso de los trasplantes, para poder ser llevados a cabo, deben de cumplir con determinadas etapas. La primera de ellas es una actitud social, una sociedad solidaria, educada en general y en particular en el tema de trasplantes. Debe asentar en un sistema sanitario desarrollado, con una economía nacional estable, que el médico debe entender con el concepto del nuevo ciclo vital que su función no termina con la muerte del paciente, sino que de ella se abre todo el espectro de la posibilidad de la donación. Las estrategias en la obtención de órganos, el intercambio a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. Que el trasplante es una parte de todo este proceso que debe ser adecuadamente retribuido y que está sometido a un proceso de calidad como casi ningún otro aspecto de la medicina. Los trasplantes tienen tres objetivos claros: prolongar la vida, mejorar la calidad de la misma y los menores costos cuando los comparamos con otros tratamientos alternativos. Cuando hablamos de supervivencia, utilizamos las curvas de supervivencia actuarial.
Aquí claramente podemos ver cómo con las distintas épocas se ha superado esta supervivencia en los distintos órganos. Este trabajo multicéntrico corresponde a Gerard Opels de la Universidad de Heidelberg, quien lleva registros de todo el mundo. En cuanto a la calidad de vida, claramente podemos demostrar en un paciente antes del trasplante, periodo que llamamos pretrasplante, cómo mejora la misma, llegando a niveles de la población normal. En un claro ejemplo de la mejoría de la calidad de vida, la tenemos en esta fotografía en donde un bombero en los Estados Unidos sufrió unas graves quemaduras a nivel de su rostro y fue sometido a uno de los primeros trasplantes de cara. Fíjense que todavía en un postoperatorio precoz, cómo ha mejorado su condición que le permitirá poder tener una inserción social totalmente diferente. Si fundamentamos los trasplantes en cuanto a costos, tal vez el más estudiado es la diálisis versus el trasplante. Claramente estamos viendo lo que cuesta el trasplante si lo comparamos con los costos anuales de la diálisis. En esta placa podemos ver claramente el ahorro que significa el trasplante versus la diálisis para un sistema de salud. En nuestro país también es una regla que se repite, tal vez no de la misma manera que en otros más desarrollados, pero el trasplante, sobre todo a nivel del segundo año, es muy inferior que el costo de la diálisis. Comenzaremos ahora por analizar los aspectos del receptor y para ello he intentado poner qué tienen en común los receptores. Obviamente la insuficiencia terminal de uno o varios órganos puede o no estar en tratamiento sustitutivo, tiene, como vimos, una expectativa de vida limitada, pero debe de contar con un territorio anatómico apto para el implante y, por supuesto, tolerar el riesgo, como todo procedimiento, que no solamente es el quirúrgico, sino que, como veremos más adelante, el de la inmunosupresión. Debemos conocer que los receptores son pacientes complejos que tienen un órgano u órganos blancos que tienen repercusión en otros sistemas por la enfermedad o por el tratamiento inmunosupresor y que conviven en él enfermedades prevalentes como anemia, hipertensión arterial, diabetes, infecciones, enfermedades cardiovasculares y cáncer, entre otras. Por eso, para su atención se requiere una integración de conocimientos y de esto se desprende que nuestra materia es una materia de integración de conocimientos médicos. Todo paciente portador de una enfermedad terminal puede ir directamente al trasplante cuando no tiene tratamiento sustitutivo, o ir al mismo y de ahí pasar al trasplante. En este último caso, el ejemplo más conocido es el de la diálisis. El receptor puede ser de un órgano proveniente de un donante vivo, de un donante fallecido, de un órgano único u órganos múltiples, de un órgano total o un órgano segmentado cuando ese órgano permite este procedimiento. Posteriormente al trasplante, todos los receptores van a
tener un tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador. Tratamiento de inducción, las primeras horas y días de los trasplantes, en base a esteroides, timoglobulina o basiliximab, y un mantenimiento de por vida con diferentes combinaciones en base a corticoides, ciclosporina o tacrolimus, micofenolato, sirolimus o everolimus y belatacept, todos nombres los cuales se van a familiarizar a lo largo de la cursada. Como todo procedimiento, sobre todo de alta complejidad, los receptores van a tener morbilidad y mortalidad. Las principales causas es la falla primaria del injerto, en alguna de ellas, como por ejemplo en el trasplante renal, la insuficiencia renal aguda, la podremos cubrir con la diálisis mientras se recupera el riñón por el tiempo de isquemia. En otros va a ser necesario un retrasplante, como en el caso de la falla primaria en hígado o corazón. Las complicaciones quirúrgicas nos van más allá del 20%, lo mismo que el rechazo. Las infecciones secundarias al tratamiento inmunosupresor son una complicación frecuente, sobre todo en este momento las virales. La enfermedad cardiovascular y el cáncer son dos circunstancias de mortalidad a largo plazo de los receptores. Podemos tener también recidiva de la enfermedad primaria que llevó a sus órganos a la insuficiencia renal o que desarrollen una enfermedad de novo, diferente a la enfermedad primaria. La no adherencia al tratamiento es responsable en un 20% de las pérdidas de los injertos a los 5 años. Ahora vamos a entrar en el capítulo de la donación y en este caso del donante vivo. Como podemos observar en esta fotografía, tenemos el caso de un donante vivo para trasplante renal. De un donante vivo podemos obtener órganos como riñón, hígado y más raramente otros, que ni vale la pena especificarlos porque son casos excepcionales, y tejidos sí, como células progenitoras hematopoyéticas. Quiero que recuerden esta lámina para compararla qué podemos obtener en cuanto a órganos y tejidos de un donante fallecido. El donante vivo tiene algunas ventajas, como ser relacionado, es un procedimiento electivo que podemos llevar en mejores condiciones a la pareja donante-receptor, que por ser relacionado tiene menor incidencia de rechazo, que por ser simultáneo disminuye los tiempos de isquemia entre la extracción y el implante, pero tiene dos situaciones que varían con cada uno de los trasplantes. Tienen morbilidad y mortalidad. Y no nos olvidemos que estamos actuando no sobre un paciente, sino sobre un individuo sano. Veremos los detalles más adelante y con cada uno de los órganos. Ahora entraremos en el gran capítulo del donante fallecido, que se constituye como la columna vertebral para los programas de trasplante. En esta fotografía podemos ver al primer donante multiorgánico que tuvo la provincia de Buenos Aires, en donde, como observamos, es un donante joven que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico en un accidente automovilístico, que se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, con hidratación y con inotrópicos para mantener la presión. Vamos a ver un poquito más adelante estos aspectos. El donante fallecido es aquel paciente que, generalmente en pleno estado de salud, presenta traumatismo cráneoencefálico o accidente cerebrovascular, se encuentra en asistencia respiratoria mecánica,
estable hemodinámicamente, libre de enfermedad transmisible, ya sea infecciosa, neoplásica o degenerativa, y al cual se le diagnostica muerte bajo criterios neurológicos. Obsérvese en esta angiografía de los vasos del cuello cómo se interrumpe el flujo sanguíneo a nivel de la base del cráneo, situación que hace que desde el punto de vista neurológico sea completamente irreversible. Si comparamos los órganos y tejidos que podíamos obtener de los donantes vivos, fíjense con los donantes fallecidos. Podemos obtener corazón, pulmón, hígado, páncreas, intestino y riñón, y tejidos como islotes pancreáticos, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, córnea, piel y hueso. Indudablemente, por esta razón, se constituye el donante fallecido como la columna vertebral de los programas de trasplante. Podemos tener diferentes tipos de donantes fallecidos. Los posparo cardíaco, de los cuales órganos no podemos obtener, ya que la parada cardíaca originó isquemia en los órganos sólidos, pero sí tejidos y en diferentes condiciones, ya si el cadáver está refrigerado o no está refrigerado. A corazón parado es una compleja técnica que todavía no está desarrollada en nuestro país. Hay una pequeña experiencia de algunos casos y sí a corazón batiente, que es el que tenemos con mayor frecuencia, del cual podemos obtener tantos órganos y tejidos. Cuando la oferta supera la demanda, vale decir, necesitamos mucha más cantidad de órganos que los disponibles y necesarios para tantos pacientes que están en lista de espera, desde la década del 90 se expanden los criterios y lo que eran contraindicaciones en ese momento, de a poco se van incorporando para poder ser aceptados como donantes. Es así que los donantes fallecidos pediátricos, los añosos, los hipertensos, los diabéticos, los portadores de hepatitis C, los que tienen lesiones anatómicas, el donante a corazón parado, son todas circunstancias que han ayudado, han contribuido a aumentar el número de donantes por millón de habitantes. Cuando nos referíamos al donante a corazón parado, a esta compleja técnica no desarrollada en nuestro país, nos referíamos a aquel donante que generalmente en condiciones de ser mantenido hace un paro cardíaco, en vez de descartarlo, se canulan la arteria y la vena femoral y a través de una bomba de circulación extracorpórea se mantienen viables los órganos a trasplantar. En este gráfico de barras podemos observar en España, que es el país que mayor número de donantes por millón de habitantes tiene, cómo el desarrollo del corazón parado en las columnas en verde han contribuido a que lleguen a 50 donantes por millón de habitantes. En este gráfico más completo están las cifras comparativas en todos aquellos donantes que han fallecido bajo criterios neurológicos en verde y en celeste cómo es el incremento hasta el año 2019 de los donantes a corazón parado. Esto les ha permitido en España llegar a casi 50 donantes por millón de habitantes. Tal como habíamos visto que en el proceso de los trasplantes tenía etapas, bueno, el donante fallecido también tiene etapas para poder obtener órganos y tejidos. En el donante fallecido tenemos que optimizar su mantenimiento.
a través de la corrección de una eventual hipovolemia, mantener la perfusión de los órganos, tratar precozmente la diabetes insípida, realizar terapia esteroidea y cuidar la ventilación pulmonar. De la misma forma que vimos las etapas en los trasplantes, ahora vamos a ver las etapas en la procuración de órganos y tejidos de donantes fallecidos. Comienza con la identificación del potencial donante, la selección, el diagnóstico de muerte, la autorización familiar y o judicial, el mantenimiento, la extracción, el trasplante. En definitiva, es un beneficio que surge de la sociedad y vuelve a la sociedad, con una coordinación a través de los organismos institucionales como el INCUCAI o sus regionales y los equipos de trasplante. Vamos a ver en detalle cuáles son esos procesos y etapas. Identificamos al potencial donante generalmente en una sala de emergencia, a todo aquel paciente que es portador de un accidente cerebrovascular o de un traumatismo cráneoencefálico grave, o tiene un tumor primario del sistema nervioso central, o la lesión cerebral por anoxia postparo cardíaco. Para la selección de un potencial donante fallecido, debemos de tener en cuenta que siempre tenemos que conocer la causa de muerte. Debemos tener en cuenta la edad, presencia o no de hipotermia, de desequilibrios metabólicos severos, de sepsis, cáncer, HIV o grupo de riesgo o enfermedades sistémicas, todas causas que, si bien tienen excepciones, pueden descartar a ese potencial donante. El diagnóstico de muerte será principalmente clínico. Utilizaremos el test de apnea, lo confirmaremos con electroencefalograma o potenciales evocados o pruebas de flujo de circulación intracerebral, como el ecodoppler transcraneano, la perfusión cerebral con radioisótopos o la angiografía cerebral. Debemos tener absolutamente claro que el diagnóstico de muerte bajo criterio neurológico no es coma. Coma es una situación que puede ser reversible. En cambio, el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos no lo es. Debemos tener en cuenta la diferencia entre coma y diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, que nunca va a ser reversible. En el mantenimiento debemos mantener una adecuada oxigenación con una adecuada asistencia respiratoria mecánica. En la perfusión, hidratación con inotrópicos para mantener los parámetros hemodinámicos mínimos, como los que pueden observar ustedes en la lámina, y una adecuada temperatura a través de suelos tibios y mantas térmicas. Siempre debe ser por arriba de los 32 grados centígrados. A pesar de las modificaciones de la última ley de trasplante, en donde tenemos el consentimiento presunto, la familia siempre es consultada, tal vez con una estrategia diferente a la que se utilizaba antes. En caso de muerte violenta o dudosa, cuando corresponde, siempre debe de intervenir la justicia. Fíjense ustedes que la negativa familiar en nuestro país y no continúe
con los años posteriores es alta si la comparamos con otros países desarrollados, entre un 30 a 40% o más es la negativa familiar que nosotros tenemos a la donación. Luego de la autorización correspondiente, la etapa es la extracción, que como ustedes pueden ver no es más ni menos que un acto quirúrgico, muchas veces complejo, ya que confluyen o pueden confluir al mismo donante varios equipos. Cuando es una extracción multiorgánica, puede estar la presencia del equipo intratorácico, del equipo hepático, del equipo pancreático, del equipo renal y del equipo intestinal. Posteriormente, a la intervención de uno o varios de ellos, y si las condiciones están dadas, vendrá la etapa de extracción de los tejidos. Tenemos que definir los tiempos de isquemia. Llamamos isquemia caliente al tiempo que desde que se produce el clampeo o el paro cardíaco en el donante hasta que el órgano llega a los 4 grados centígrados a través de las soluciones de preservación. La isquemia tibia es el tiempo de anastomosis vascular en el receptor. Y por último, la isquemia fría, que es el tiempo desde el clampeo en el donante hasta la revascularización en el receptor. En la fotografía podemos observar en la parte superior la cánula introducida en la aorta, en donde se infunden los líquidos de preservación. Observen que está reparada la vena renal izquierda, constituyendo anatómicamente el compás aórtico mesentérico, y en la parte inferior la otra cánula que va a extraer el líquido exangüe introducida en la vena cava inferior. La preservación se basa en dos principios: la hipotermia, bajando la temperatura de los órganos a 4 grados, y las soluciones de preservación que con sus distintos componentes mantienen las reservas energéticas y disminuyen el edema celular, la producción de radicales libres y el daño por isquemia y reperfusión. Aquí vemos, luego de haber realizado la extracción renal, la preservación estática, en donde se mantienen en bolsas estériles y rodeadas de hielo a 4 grados centígrados. Fíjense el color luego del lavado con las soluciones de preservación que tiene el parénquima renal. En esta diapositiva podemos ver otro tipo de preservación renal que no existe todavía en nuestro país, que es la preservación en máquina, en donde permite extender los tiempos de isquemia o mejorar aquellos riñones que hemos visto como criterios expandidos. En este caso podemos ver la misma circunstancia que la diapositiva anterior, pero con el corazón en preservación dinámica. Obsérvese a la izquierda que pueden ser controlados todos los parámetros hemodinámicos. Esto permite también la prolongación de los tiempos de isquemia y poder programar las cirugías con mayor comodidad. Tampoco existe en nuestro país. En este caso vemos exactamente lo mismo, la preservación dinámica en el hígado. Por último, podemos observar también la preservación dinámica de los pulmones
y en este caso, además de la perfusión, tenemos que está adosada a la máquina un aparato de asistencia respiratoria mecánica. Una etapa muy importante en todo el proceso que describíamos al principio es la distribución de los órganos, para lo cual tenemos determinados criterios como la edad, el tiempo en lista de espera, el estatus, ya sea de emergencia, urgencia o electivo, y la compatibilidad, que deberá ser pondoestatural, del grupo sanguíneo, de los llamados antígenos de histocompatibilidad, HLA, y la compatibilidad cruzada o crossmatch. En resumen, podemos decir que el proceso del trasplante se inicia con la identificación de un potencial donante y en el cual los médicos de emergencia dan aviso a el INCUCAI o a la jurisdicción, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es el CUCAIBA. Continúa el proceso con la selección y el mantenimiento a través del examen clínico y diagnósticos complementarios que den la base para poder realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Juega un papel muy importante aquí las pruebas analíticas para poder evaluar la viabilidad de los órganos. También hay una búsqueda en un sistema informático si ese considerado potencial donante expresó su voluntad en vida de convertirse como tal. Llega aquí la etapa de la entrevista familiar, que debe tener una estrategia y que debe ser realizada por personal idóneo, entrenado en este difícil momento. Lograda la afirmativa familiar, comienza la búsqueda de los potenciales receptores a través también de un sistema informático que veremos más adelante denominado Sintra, para ir realizando la selección correspondiente. Una vez ya identificados los receptores, se procederá a la extracción de los órganos, que como vimos es una intervención quirúrgica tan importante como el implante. Una vez hechas las extracciones correspondientes, el traslado de los órganos se hace por distintas vías de acuerdo a la distancia y a los tiempos que tiene cada uno de los órganos, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Se prepara al receptor y finalmente tenemos el acto quirúrgico del implante. La escasez de órganos para la cantidad de receptores ha llevado a la ciencia a desarrollar distintas estrategias. En primer lugar, podemos ver la impresión de órganos en 3D ya desde el año 2011, Anthony Atala en la Universidad de Miami. En la Universidad de Stanford, ¿no es cierto?, la creación de órganos con células humanas dentro de embriones, en este caso de una oveja. O también la conservación de órganos humanos frisados en la Universidad de California. Todas estas circunstancias, por supuesto, a nivel experimental. Y por último, tenemos lo que sucedió en los últimos meses de un trasplante cardíaco proveniente de un cerdo genéticamente modificado.
Los países deben de realizar el control de la gestión de los programas de trasplante. Se va a tener en cuenta el número de donantes por millón de habitantes, el número de trasplantes por millón de habitantes y por año, y la supervivencia de los pacientes y del injerto. Aquí tenemos un cuadro comparativo en lo que sucedió entre España y Argentina en el 2019, cuando España casi llega a los 50 donantes por millón de habitantes y Argentina apenas 20 por millón de habitantes. Este es otro cuadro de lo que ya conocen como cuadros de supervivencia actuarial, en donde ven en nuestro programa de trasplante renal, y si lo comparan con los vistos anteriormente, tenemos una supervivencia tanto de los pacientes como del injerto comparables con los programas internacionales. Nuevamente, para que quede más claro, la supervivencia que se ha obtenido comparada con aquella de los trabajos multicéntricos internacionales. En este gráfico, con un análisis minucioso, fíjense la gran brecha que existe entre los ingresos e incremento de pacientes en lista de espera y la salida al trasplante debido a la baja donación. Siempre la balanza pesa mucho más a favor del receptor. Necesitamos la generación de muchos donantes para poder equilibrarla. ¿Y cuál es la salida de acuerdo a nuestro punto de vista a esta situación que estamos viviendo? Dos aspectos son importantes. Uno, el compromiso de la sociedad, la educación de la sociedad. Y el otro, la integración de todo el sistema sanitario en la donación de órganos. Esto lo vamos a lograr no esperando que los hospitales nos avisen que tienen potenciales donantes a través de una organización centralizada o parcialmente centralizada, como es en este momento, sino la inserción dentro del equipo de salud de lo que ustedes van a conocer como la coordinación hospitalaria de trasplante, que fue la clave del éxito del modelo español. Lo venimos intentando desde el año 1994 con el grupo del Transplant Procurement Management, que van a tener oportunidad de conocerlos a lo largo de la cursada. Estas capacitaciones las volvimos a tener en el año 2015, en el año 2021. También lo hicimos con estudiantes de nuestra facultad, en donde más de 500 recibieron la capacitación igual que los profesionales. Y por último, en el año 2017, en la provincia de Buenos Aires. Fíjense en aquellos países que pudieron insertar dentro del sistema de salud la coordinación hospitalaria, cómo han evolucionado en el caso del número de donantes por millón de habitantes y por año, como Italia, Francia, Croacia, Tailandia, China. Lamentablemente nosotros no pudimos hacer esa tan deseada inserción. Felizmente, el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires nos aprobó una nueva especialidad de segundo nivel o calificación agregada, denominada especialista en procuración y trasplante, siguiendo los principios del modelo español. Tal vez con los años
y la inserción de los mismos en el sistema podamos contribuir a incrementar el número de donantes por millón de habitantes. A través de la materia seguimos con la educación en el grado, con la actividad con nuestros estudiantes en el laboratorio de investigación. Fíjense que cuando comparamos la capacitación de nuestros alumnos con la de especialistas, no tenemos diferencias estadísticamente significativas. Debemos decir que hay muchos programas que apuntan al incremento, pero lamentablemente el coordinador hospitalario de trasplante, no ha podido llevarse a cabo en forma eficaz y eficiente. Por eso decimos que las acciones para optimizar el programa de procuración y trasplante debe guiarse hacia los coordinadores hospitalarios de trasplantes, hacia el sistema sanitario en general y, por supuesto, hacia la comunidad. Nuestra nueva ley, la número 24.447 de trasplantes de órganos, tejidos y células, sancionada en el 2018 y que ha repercutido socialmente en el consentimiento presunto, tiene algo más importante, que es la creación de los servicios de procuración. Con ellos sí podemos tener la posibilidad de incorporar nuestros coordinadores con una metodología de trabajo similar. La procuración va a aumentar, como aumentó en todos los países que la implementaron. Algunas frases para reflexionar. Sin donantes no hay órganos y sin órganos no hay trasplantes. André Malraux, filósofo francés, dice que la muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace hacer reflexionar sobre el valor de la vida. Y esto vale para los trasplantes. Y por último, la frase de Jean Dosset, Premio Nobel 1980 por haber descubierto los antígenos de histocompatibilidad, dice que terminada la lucha por la vida que representa en cada uno de nosotros un paciente perdido, es necesario saber que no se ha cumplido enteramente con el deber del médico si no hemos pensado en la posibilidad de salvar a otro enfermo con un trasplante. Aquí les dejamos diferentes sitios web en donde van a poder obtener información de todo lo que estamos hablando.